información del rey de Meix. Vamos a conocer de esta información en particular que ocurre con todo este proceso, pero de otras relacionadas al mismo caso desde el Centro de Justicia con Nicolás Jaramillo, quien nos va a contar de esta historia. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Que tiene dentro de lo mismo, como decimos nosotros los periodistas tan reiteradamente, distintos capítulos con respecto a quienes han sido detenidos y sus responsabilidades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristian, televidente? Muy buenas tardes. Así es, un capítulo más que se suma a esta larga de capítulos y que obviamente vienen más capítulos por delante. Pero lo que pasó durante esta jornada en este caso es que el octavo juzgado de garantía dio luz verde a esta solicitud, en este caso de la extradición de Alberto Carlos Mejías, este sicario finalmente que le quitó la vida al denominado rey de Meix el pasado 19 de junio allí en la comuna de Ñuñoa. Con respecto a esta solicitud, con respecto a esta extradición del sicario, es un proceso bastante largo que viene de ahora en adelante porque son varios pasos que se tienen que seguir. El primero de ellos, que era sumamente importante, era en este caso que el octavo juzgado de garantía accediera a esta solicitud. Eso podemos decir que el paso número 1 está completado. El que viene a continuación pues, se pasa en este caso a la Corte de Apelaciones, donde también se tiene que revisar esta solicitud durante esta semana que viene, por lo que se mencionaron durante esta mañana. Luego de eso, una vez que la Corte de Apelaciones también le da la luz verde de cierta forma a la extradición, pasa a la Cancillería chilena. Allí se tiene que redactar un informe solicitando la extradición, en este caso de Alberto Carlos Mejías, y finalmente todo esto se pasa a la Cancillería de Colombia, en el país donde fue en este caso detenido el sicario. Y una vez que comience este procedimiento, empieza en este caso una extradición pasiva que incluso podría tardar varias semanas y varios meses. Recordemos que hace un par de meses atrás pasó algo parecido con Martín de los Santos, en donde también se pidió la extradición y él todavía se encuentra en Brasil. Entonces son casos totalmente diferentes. En este caso también son delitos totalmente diferentes, pero el procedimiento que se tiene que realizar por parte de las autoridades, y en este caso el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones y la Cancillería, es el mismo. Entonces podemos ver que en este caso le faltan bastantes capítulos, en este caso a lo que va a ser con la extradición de este sicario del rey de Meix. Por eso pasemos a escuchar parte de las palabras que dio esta mañana el fiscal luego de que se aceptara esta solicitud aquí en el octavo juzgado de garantía. La cooperación internacional en este tipo de investigaciones resulta clave, y la existencia de procesos que hacen todo más ágil, como por ejemplo el de las detenciones en virtud de difusiones rojas, permite que en definitiva los canales jurídicos, los canales judiciales y los canales diplomáticos tengan un tiempo para poder actuar en definitiva una vez que son identificados. Muy breve, dentro de esta semana, dentro de los 5 días aproximadamente, no voy a poner una fecha exacta, pero en los próximos días creemos que en definitiva se va a resolver de manera muy rápida. Bueno, quien también habló con respecto a esta solicitud que se realizó durante esta mañana fue el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en donde también valoró en este caso la coordinación que hubo en tanto de todas las policías. Estábamos hablando del OS9 de Carabineros, de la PDI, también de la Interpol y la Policía de Colombia, que finalmente dio con la detención de este sicario finalmente allí en una de las ciudades de Colombia, que finalmente permite solicitar esta extradición. Así que pasemos a escuchar al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, que también valoró en este caso la coordinación que tuvieron las diferentes policías en este proceso de detención. Respecto de los pasos a seguir, ustedes bien saben que el Ministerio Público ha comunicado su estrategia para este fin, ha requerido la extradición, ha sido concedido por el juzgado de garantía, viene la participación de la Corte de Apelaciones y luego la gestión en Colombia. Nuestros agregados policiales han tenido una posición muy activa con este fin. El Ministerio Público siempre la ha tenido. Con Colombia tenemos una relación expedita y nosotros esperamos que en los próximos meses esa extradición finalmente se logre y podamos tener esta persona en nuestro país para enfrentar la investigación. Bueno, ahí escuchamos por parte del propio ministro, donde señala que dentro de los próximos meses podría haber la extradición, en este caso del sicario, para que vuelva a nuestro país a cumplir la medida cautelar que se le había fijado el pasado 9 de julio, que en este caso sería la prisión preventiva, y que debido a un error de tipeo que hubo en este caso, luego de la formalización se libera en este caso al sicario,
huye en este caso al norte del país, en primera instancia a Iquique, en donde paga 2,5 millones de pesos, en este caso a un taxista, luego a Arica y sale del país con dirección a Perú y finalmente se le pierde la pista, pero debido a esta coordinación que tuvo la Policía de Investigaciones, el OS9 de Carabineros y también la Interpol y la Policía Colombiana, se le da la detención con eso. Pero hablábamos de capítulos y durante esta jornada también se llevó a cabo otra formalización en cuanto a los detenidos de la semana pasada con el allanamiento. Te escucho, Cristian. No, era solo para preguntarte antes de pasar a esta segunda parte del informe acerca si se conocen algunas circunstancias. Ya vamos a tomar contacto con Colombia, pero de la detención de Alberto Carlos Mejía, ¿en qué condiciones estaba? ¿En qué parte de Colombia estaba? ¿Su cambio físico? ¿Algún antecedente con respecto a eso? Sí, él se detuvo el pasado sábado a eso del mediodía en la ciudad de Barrancabermeja, en donde con la policía de la Colombia finalmente se da en este caso con el paradero de este sujeto. Recordemos que también se le hizo una investigación previa, se le estaba haciendo un seguimiento por cuáles eran en este caso los pasajes, las calles que él transitaba, cuáles eran sus lugares frecuentes. Y una vez que esto ya estaba claro a través de vigilancias de dron también que se le hizo, se le da esta detención y obvio que como tú mencionabas, se hizo un cambio en su color de cabello, porque en un principio, como todos lo conocíamos, su cabello era de color negro y cuando ahora tuvo la detención finalmente tiene el pelo de color rubio, obviamente un cambio de apariencia que hace luego de que él también se da cuenta que lo estaban siguiendo allí en Colombia, porque recordemos que también se mencionó que la hermana en este caso del sicario había subido una foto. Luego de ello, él se tiñó el pelo un día antes de su detención, por lo que da a entender que él sabía que de cierta forma lo estaban siguiendo y en un principio se hablaba de que su destino era Venezuela y estaba a no más de 300 kilómetros. Entonces estuvimos, en este caso la Policía de Investigación y todas las policías que te he mencionado estuvieron certeras a la hora en este caso de detener al sicario del Rey de Mex, porque a unos par de kilómetros ya se pasaba a Venezuela y debido a en este caso la diplomacia que tenemos con países era mucho más difícil solicitar la extradición. Y una de las cosas que fue clave también a la hora de detención y que ustedes también lo pueden ver en el video es que cuando se le detiene en este caso, a él se lo esposa, se le pone contra la pared y cuando le están leyendo en este caso, le preguntando su identidad, lo que le hacen es sacarle el brazo de un costado para verle efectivamente que él tenga este tatuaje que lo identifica de cierta forma con este dios Zeus. Entonces allí también es una vez más que se da con la identificación en este caso de Alberto Carlos Mejías para ver que efectivamente era él. Y recordemos que también salió del país él teniendo un yeso para ocultar en este caso su tatuaje. Entonces es una situación bastante particular que se dio ahí, que se dio a través de un seguimiento por parte de las policías y que finalmente el sábado por el mediodía, como te comentaba, finalmente se da con la detención de este sicario del denominado Rey de Mex. Y como también te mencionaba, Cristian, se vivieron varios capítulos aquí en el Centro de Justicia, porque en estos momentos nos encontramos en un receso de una formalización en contra de 7 imputados. 5 de ellos tienen que ver con los allanamientos que se hicieron la semana pasada en la comuna de Independencia, en esta calle Inglaterra, finalmente, donde habían varios departamentos tomados, cerca de 20 departamentos tomados en donde operaba una banda y habían sujetos de interés, ya sea en el secuestro, en este caso del empresario de Quilicura y también en este caso en el denominado Rey de Mex. Luego de eso, al día siguiente, el día viernes, se detiene a 2 personas en particular que tendrían que tener un rol fundamental en lo que sería en la implicancia del caso denominado Rey de Mex, que en este caso estábamos hablando, por lo que hemos sabido durante esta jornada, de Ricardo Villón Pérez, más conocido como el tío Lucas, este ecuatoriano de 32 años que en un principio se le indicaba como que él era el intermediario entre el autor intelectual y también el autor en este caso material, que sería en este caso Wilson Verdugo con el sicario. Pero finalmente a través de esta audiencia que se dio a conocer durante esta jornada se da cuenta de que en este caso el tío Lucas es la persona que provee de armas a los sicarios. Una vez que los sicarios cometen este asesinato allí en la comuna de Ñuñoa, se la pasan a una persona de nacionalidad venezolana. Esta persona de nacionalidad venezolana se la devuelve al tío Lucas y es allí cuando se produce la detención y se le encuentran las armas que harían finalmente el match con la bala que fue percutada en la comuna de Ñuñoa. Pero lo que aún es una interrogante es finalmente quién es el intermediario entre estos dos autores, ya sea el autor material
como también el intelectual, porque también se habla de una persona de nacionalidad venezolana que estuvo en constante contacto entre estas dos personas durante el día del homicidio. Así que nosotros nos encontramos en un receso, como te comentaba, porque durante muy temprano en la mañana, partió a eso de las 11:30, esta formalización se fue a un receso a las 2:30, después nuevamente a las 3:30 se retomó y finalmente en estos momentos nos encontramos a que se retome a las 6:30 para saber más antecedentes, porque se va a leer la sentencia en este caso de las medidas cautelares que se les piden a estas personas y también conocer más antecedentes, en este caso cuál era el rol que tenía el tío Lucas, cuál era el rol también que tenía esta otra persona que también fue detenida debido al caso de Mex, Cristian. Sí. Se habla, y no sé si dentro de los antecedentes que se manejan ahí en el Centro de Justicia, se habla de que el tío Lucas era además uno de los líderes de Los Ñaños, que es una banda dedicada a los secuestros, y es la misma banda que tenía tomado el edificio en Independencia, que el viernes lo mostramos acá, y que fue, claro, todo eso desmantelado por parte de Carabineros y la PDI. ¿Eso está confirmado, Nico, que se trataría uno de los líderes de esta banda? Por lo que hemos escuchado en este caso, en la formalización, se trataría del líder, efectivamente, como tú mencionas, de esta banda que operaba en este sector, que llegó hace mucho tiempo y que opera finalmente en este edificio, tomándose los departamentos, haciendo su barriendo. También se habla del narcotráfico que hay en el sector. Entonces, son antecedentes que se van a saber un poco más adelante, porque ahora se entregaron ciertos antecedentes, pero una vez que se termine esta formalización y que finalmente el fiscal entregue cuál era el rol de cada uno, podríamos saber efectivamente cuál era cada rol, en este caso de las personas que se detuvo ese día allí en los allanamientos en la comuna de Independencia, como también al día siguiente con respecto a la detención del tío Lucas, y que obviamente vamos a estar con todas las líneas abiertas para informarles oportunamente de lo que siga de aquí en adelante. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por el informe, que estén muy bien, buenas tardes. Buenas tardes.